Mecánicos y mecánicas, a ver, el vídeo que os traigo a continuación, siento que en algunos puntos no se aprecia, pero bueno, es por la iluminación. Lo he intentado grabar con iluminación, pero no se aprecia la luz suficiente, pero creo que podréis apreciar cómo hacer lo que es la reparación que a continuación que vais a ver a continuación. Bueno, espero que os guste el vídeo. A ver, hoy os traigo una pequeña motivo. ¿A cuántos no os ha pasado que cuando os ponéis a abrir la puerta de vuestro Nissan Terrano anda mal? Que anda, el tirador le dais y tenéis que calcar mucho para que se abra la puerta. Hoy os voy a explicar cómo repararlo, el varillaje que tiene dentro, cómo hacer para que funcione correctamente y se os desbloquee bien la puerta. Lo que vamos a hacer es, como veis, el tirador anda mal, y lo primero que tenemos que hacer es extraer el tornillo que está ubicado aquí, quitar los tornillos que están aquí y aquí, y después ya es tirar por el guarnecido, lo sacamos y accedemos a la parte interior, y tras quitar el tornillo de aquí, quitaremos el tirador, que lleva aquí un soporte, tiraremos por él hacia acá y sacaremos ya lo que es, y nos quedará la puerta ya descubierta con el interior, y procederemos a la reparación del tirador de la puerta. Una llave con un vaso de 10, no sé si podréis ver. A ver. Bueno, ahí, un vaso de 10 que lo metemos aquí. A ver. Ahora aflojamos, como os dije. Deberemos sacar también lo que es esta moldura, pero bueno, os enseño ahora. Sale fácilmente. Ya tenemos el tornillo quitado. Cogemos, tiramos un poco. Y es la puerta desmontada. Esta es coger con un pequeño destornillador y tirar hacia afuera para que se suelte. Lleva como unos pequeños clips. Pero bueno, vamos a proceder primero a quitar los tapones de aquí. Es fácil con una mano, pero a ver, con este pequeño destornillador tienes cuidado no perder los tapones, como yo acabo de hacer ahora mismo, que me ha caído al suelo. A ver, lo cogemos, aquí está el otro tamponcito que está aquí. Vale, este ha sido fácil. Cogemos, ya veis que no hace falta tener mucha herramienta, pero bueno, vamos a ver. Nos va a dar, a ver. En este caso, como es con el evalunas eléctrico y lleva aquí el mando en la puerta, deberemos desconectar el conector que va en el interior. Aguantamos por aquí, le sacamos también. O sí o no. No hace falta sacar el altavoz. Bueno, por lo que os comentaba, como veis ya he podido sacar un poco el tirador, movéis este para adelante y ya está. Necesitaréis sacarlo, ya os digo, meter con un pequeño destornillador, tirar, hacer un clic y ya sale. Mirad aquí los anclajes en la parte delantera, están aquí, anclan así, sí, en la parte trasera y aquí en la delantera, ¿veis? Los clics, ¿no? Vale. Pues aquí es coger, meter la mano por el lateral para ir ayudando a las grapas que están dentro. Ya está. Levantamos para arriba. Ya veis que es fácil. Aquí en este caso es meter aquí la mano. Tiro el pulsador. Aquí está la memoria de las ventanillas. Vamos a coger la grapa que se me ha caído, esta, que va aquí. Ahí. Colocamos por aquí el guarnecido a un lateral. Le quitamos ahora aquí. Ya veis que no tiene mucha ciencia. A ver, en este caso tengo que subir, este está soltado, bueno, lo pegamos después. Pegamos un poco, está soltado, vaya por Dios. Ahora, bueno.
tendremos que conectar el elevalunas para que nos dé acceso a la ventanilla. A ver, lo conectamos, vale. Ponemos el contacto. Subimos la ventanilla y ya quitamos el contacto. Vale, perfecto. La varilla está justo ahí, ubicada aquí mismo. Se ha quedado bastante suelta. La varilla la tenemos aquí. Lo podréis ver porque yo no veo nada con este sol, pues no puedo ver nada. Lo bueno es coger la varilla y la sacamos de ahí. Es mover el clip que tiene. Tenemos la mano, siento si no podéis verlo ahora mismo. A ver. La mayor comodidad lo que hacemos es le quitamos el soporte superior del tirador. Para tener un poco más de maniobrabilidad. Vale. Ahí. Y soltamos también el soporte de del módulo de memoria de la ventanilla. Para poder tener lo máximo de versatilidad para poder la varilla es esta, como podréis ver, esta varilla, y lo único que hay que hacerle en este caso es darle un poco más de tensión, porque lo que ha hecho es comprimirse, cerrarse. Lo que tenemos que hacer es abrirla. Con que cojáis aquí, con una mano es bastante difícil, le hacéis un poco de tensión. Vale, con lo que es la varilla, le cogéis y la desdobláis un poco, la ponéis más recta para darle más tensión y la volvemos a colocar en el lugar. Mismo no veo, y yo también os lo digo. Vale. Y con una mano es bastante difícil hacerlo. Tiene que moverse la manilla y es ahí. Esto lo metemos en el sitio, bajamos la grapa y ahora lo que vamos a hacer es la prueba con la puerta desmontada todavía, pero mirad, le hemos dado ya la tensión que necesitábamos y ahora lo que vamos a hacer es probar
a su cierre para probar si está con la misma presión necesaria y aparte funciona todo correctamente. Perllamos, vale, perfecto. Lo desperllamos y a ver si nos abre. Perfecto. Ahora ya nos abre perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es proceder otra vez al montaje. Ya veis que no ha llevado mucho tiempo. Cogemos los tornillos, cogemos otra vez el módulo. A ver, ahí. A ver. Ahí, cogemos aquí y colocamos los tornillos que soportan el módulo de memoria de la ventanilla en su sitio otra vez. A ver que no nos está dando un poco la brasa. Ahora. Vale. Cogemos el destornillador. Como veis no ha llevado mucho tiempo. Ahora cogemos el soporte de la ventanilla del tirador de la puerta para su anclaje de nuevo. A ver, este no es el tornillo. Vale, a ver, que se nos es. A ver, ahora cogemos este. Volvemos a montar la montura por aquí para arriba. Perdón si no se ve algo. Pero es que con una mano para grabaros solo no creéis que es fácil. Pero bueno, espero que os guste el vídeo. Colocamos aquí. Volvemos a colocar lo que es el plastiquito este. Y como veis, a ver, lo podéis hacer vosotros mismos en casa. No necesitáis ir al taller para este caso. A ver, colocamos ahí. Cogemos, apoyamos. Claro, vosotros vais a tener las dos manos libres. Yo no tengo las dos manos libres porque para poder grabároslo, si no lo puedo hacer. Colocamos aquí. Es lo mismo que el desmontaje, ya lo he colocado en el sitio y ahora lo que vamos a hacer es buscar los agujeros, cerrar los diferentes clics, cogemos el tirador, lo volvemos a colocar aquí en el sitio, lo anclamos ahí, cogemos el tornillito de la 10, a ver si me deja, ahora, aquí. Vaya hombre. A ver. Ya os digo que no es fácil. Cogemos este. Lo metemos otra vez por aquí. Ya cogió. Y está atornillando. Vale. Ahí. Ahora cambiamos para el destornillador. Ponemos los tornillos aquí. Le ponemos ya la tapita ahí al embellecedor. Colocamos este otro aquí. Le ponemos el embellecedor. Ya está. Esta es coger aquí. La metemos. Pulsar un poco. Y listo. Y ahora, bueno, como veis no ha sido nada complicado hacer esta reparación, lo podéis hacer vosotros mismos en casa. Solamente necesitáis una llave de la 10 y un destornillador de estrella y tener
un poco de paciencia, es lo único. Y ya veis, cerramos la puerta y ahora es de damos, y ya habéis visto ahora al principio del vídeo que le costaba abrir y había que calcar mucho, y ahora es simplemente abrir, pulsar el pulsador y listo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, vos suscribís a mi canal, le dais a la campanita o me dais un like, y de ese modo sabré que os ha gustado el vídeo, y seguiré subiendo más vídeos de este tipo, donde os explico cómo hacer estas cosas que podéis hacer vosotros mismos y sin falta de mucho gasto en tema de dinero. Bueno, chao mecánicas y mecánicos.